Buenos días a todas y a todos de nuevo. Volvemos al curso tras este excelente panel que hemos tenido para iniciar esta jornada de hoy en el curso de verano sobre la protección de los valores comunes de la Unión Europea y que ha tratado sobre el desafío de los estados iliberales. Sin duda, dos ponencias sumamente interesantes que se ha visto también en la reacción de los alumnos con el debate. Y en esta ocasión vamos a pasar a un tema un poquito más interactivo en la medida de lo posible, también pues para que el curso no sea solamente recibir, sino que también vosotros podáis aportar vuestros conocimientos, vuestras inquietudes. Para ello hemos invitado a Erika Rodríguez Pinzón. Ella es socióloga, investigadora asociada del Instituto Complutense de Estudios Internacionales y profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Es asesora especial del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, de Política y de Seguridad, y además con una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con las relaciones con América Latina, Unión Europea, América Latina. Tuvimos la suerte de tenerla en el curso que tuvimos hace 2 semanas sobre las relaciones Unión Europea-América Latina en el marco de las presidencias del Consejo de la Unión Europea. Hablamos además de un tema, creo que fue bastante relevante, ¿no? Sobre el tema de la inmigración. Ella, como de alguna manera inmigrante aquí en España, yo señalaba la suerte que tenemos de poder contar con ella y a veces de alguna manera señalar las partes positivas. Muchas veces se tiende a hablar de la inmigración como un problema, como algo negativo, cuando tiene cosas muy positivas, y en nuestro caso en España nos estamos beneficiando de ese hecho de que Erika se vino aquí a España y nos está aportando muchísimo. Nosotros en los cursos de verano. Ella ha organizado un taller de trabajo que ha titulado Valores Universales como vínculo de integración entre Europa, América Latina y el Caribe. Y bueno, tiene aquí una serie de trabajos para compartir con nosotros y sin más dilación, pues le quiero dar la palabra y atentos para poder participar lo más posible con este taller. Muchas gracias, Erika. Aquí está. ¿No? Para abajo. Ok. Vale, fenomenal. Mil gracias, buenos días a todos. Yo vengo a quejarme lo primero de todo. Y voy a quejarme amargamente, porque claro, me piden primero hacer un taller. Esos son los cursos de verano, se estila poco. Entonces uno a los cursos de verano va y cuenta su rollo, lo que sabe mucho y tal. Y entonces ya el taller, en pleno verano, ya cuando está la cabeza ahí saliendo, vamos a pensar qué hacemos. Lo segundo, porque sobre valores, un tema complicado todavía, ¿no? No son de estas cosas prácticas, indicadores sociales, qué sé yo. Y lo tercero, porque encima Miguel Ángel dice, bueno, en el taller ya respondemos las preguntas que quedaron. Hombre, mucho pedir. Y luego se han quejado de que casi taló el Amazonas imprimiendo papelitos. Entonces, esto ha sido muy duro. Pero bueno, vamos a intentar que funcione. Yo con este taller lo que quiero y mi enfoque inicial de la cuestión que nos atañe, porque yo no tengo respuestas. Y este es este es una de las partes esenciales en las cuales hay que repensar la relación con entre la Unión Europea y América Latina. O sea, no podemos partir de respuestas prediseñadas, ¿no? Hablemos de valores. Entonces, aquí a ver, todos los juristas muy sesudos, expertos en la Unión Europea, han puesto de relieve cómo se ha hecho la articulación de valores de la Unión Europea en sus tratados, cómo eso significa, me parecía muy interesante como la profesora lo ponía, sentido cómo significa ello también una obligación, no solamente una construcción únicamente desde la aspiración, sino desde la obligación de los estados. Entonces, claro, una construcción en valores supone unas dimensiones muy amplias. ¿Y cómo articulamos eso en la agenda con América Latina? Partiendo del precepto de que damos por hecho de que tenemos valores comunes, que ese ya es la primera de las dificultades. Tenemos valores comunes. ¿Y en qué medida esos valores que damos por supuestos en Europa están articulados en Europa y entendidos en Europa misma? ¿No? Entonces, ya estamos planteando que que hay muchas preguntas por resolver detrás del tema de los valores. Como todos eran juristas, yo soy socióloga también, no me iba a meter en la parte más difícil de la explicación dentro de la parte normativa, pero sí, entonces lo que yo quería era compartir con ustedes las preguntas que a mí me surgen sobre esto y que intentáramos verlo desde un punto de vista del diálogo, ¿no? De buscar plantear algunos debates que están abiertos. Entonces, como decía, yo no tengo respuestas, tengo preguntas en la relación. Primero, ¿por qué? Porque los valores son percepciones también. ¿Cómo entendemos la democracia? ¿No?
¿Cómo entendemos? ¿La entendemos de una forma común en América Latina? ¿La estamos entendiendo igual a lo largo de la historia del desarrollo de los países? ¿Estamos entendiendo el mismo concepto? ¿Cómo evoluciona generacionalmente? Habéis puesto hace un rato desde el punto de vista de los jóvenes, ¿no? Y esto, pues, oye, pues es muy importante entender desde la comprensión desde el punto de vista de los jóvenes, se está construyendo igual esa idea que subyace a esos valores que damos por supuestos europeos. ¿Es posible hablar de comunidad de valores? Estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de valores a los dos lados del charco, en este caso. Entonces, claro, mi primer punto es el dilema científico, ¿no? Hay una cosificación porque hay que hacer una traducción. Los científicos sociales, entonces lo que hacemos es cogemos los conceptos y los convertimos en una categoría en la cual podemos analizar. Y entonces lo primero es que todos estemos hablando de lo mismo. Con los valores a nivel político tenemos un enorme desafío, que es justamente dado el proceso político por el que han pasado las dos regiones, voy a hablar ahora mismo de las dos regiones, pero luego lo hablo un poquito más al tema multilateral, estamos hablando de lo mismo, hay una cosificación, es posible hacer una reificación de esos conceptos fundamentales que entendemos por valores europeos o que entendemos por valores que subyacen a la relación. Entonces, esta es la primera de los conceptos que me parece importante y de las primeras de las preguntas que tengo. Son solo 4. No voy a entrar más porque es que si no, no da tiempo. Lo segundo es la idea de los valores universales. Hoy tengo una frase de Kofi Annan y es, hay quien no acepta los valores universales, ¿no? Hay gente que los cumple. Ahí, en nombre de los valores universales, se han hecho muchas agresiones contra los valores universales. Es decir, el valor universal, la idea de universalidad ha sido puesta en cuestión también desde el punto de vista de las se me va mal, de visiones culturales que las consideran que son completos. Se les ha criticado su eurocentrismo, por supuesto. Sin embargo, el valor universal sigue estando por encima y yo creo que sigue siendo la prioridad para la construcción de una comunidad en torno a la percepción de ellos. Entonces, deben ser fortalecidos a pesar de que se han puesto cuestionados. Pero ¿cómo fortalecer eso en un momento en que están siendo cuestionados, especialmente desde adentro? Porque no es un cuestionamiento que esté surgiendo solamente desde el exterior, es que el gran cuestionamiento en todas las sociedades está surgiendo desde adentro. Entonces, aquí hay otro punto importante y es cuando nos planteamos una relación entre Unión Europea y América Latina en donde en las dos, no solamente en la América Latina, porque hace un rato lo mencionaba Ramón, ¿no? Todas las deficiencias, debilidades que ha tenido siempre en la construcción del Estado-Nación América Latina son muy evidentes, pero es que ahora mismo la buena parte de los cuestionamientos de base de esos valores se están haciendo desde el propio seno de la Unión Europea. Entonces vemos el caso de Orban, el caso de... Entonces, este es el segundo punto, ¿no? La idea de la universalidad del valor y cómo hacer frente a sus cuestionamientos. Voy a saltarme esto porque esta es la parte del taller. Y cuando hablamos concretamente de la Unión Europea y su relación con América Latina, nos viene otro problema asociado, que está también ahí vigente, y es este tema de los valores europeos, por su propio concepto. A mí, o sea, cuando me pongo el gorro de latinoamericana, a veces me resulta antipático que europeos. ¿Por qué europeos? ¿Qué son valores europeos? Y es que hay un punto esencial en esa percepción de Europa como cuna de valores, que a veces desconoce el hecho de que Europa no es una invención de sí misma. Europa es una invención social en la cual ha participado mucho más que sus propios países, ¿no? Y sus propias sociedades. Europa se ha construido en un relacionamiento con el mundo. Y eso que se da por supuesto como lo propio de Europa no necesariamente lo es, y América Latina también lo ha aportado para construirlo. Yo no he visto a nadie que haya puesto más sangre construyendo democracias que América Latina. Le están saliendo, todavía están ahí un poquito torcidas, pero ¿no? Hay una profunda comprensión. Cuando América Latina inicia sus procesos de independencia, Europa no estaba desarrollada a nivel que está hoy en valores, ¿no? Entonces también hay una construcción desde el otro lado del mundo. Y en que hay un debate muy interesante que podía Hamid Dabashi en un análisis que había
en el que justamente decía que había algo incestuoso, llamaba él, ¿no? En la idea de Europa, por esa construcción que tiene de que da valor, que se cree, ¿no? Yo doy los valores, se han sido creados en mi seno, pero esos valores han sido construidos más allá de Europa. Y Europa también es un producto global. Entonces no se puede desconocer que Europa, las sociedades europeas se han construido en esa relación con el resto del mundo y que esos valores son el producto de esa relación. Entonces, esta es la tercera de las grandes preguntas, ¿no? ¿Cómo hablar de comunidad de valores? ¿Cuándo estos valores? Y hasta qué punto reconocer también los valores en el otro y quitarnos lo del el eurocentrismo intrínseco en ello. De hecho, si ustedes escuchan los discursos políticos recientemente alrededor de la cumbre Unión Europea-América Latina, hay algunos conceptos que son muy antipáticos. Por ejemplo, eurocompatibilidad. Pues, son, por eso, pero que están son especialmente eurocéntricos y eso hace muy difícil los diálogos que tienen que ver con conceptos tan complejos como este. Entonces, esta era la tercera de las ideas. Y la cuarta de las ideas es los estándares éticos globales. Toda esta complejidad de, ¿no? ¿Cómo hacemos? Todos creemos en lo mismo cuando hablamos de los valores, ¿qué hacemos frente al cuestionamiento de los valores universales? ¿Qué hacemos para superar esa condición eurocéntrica y trabajar desde un punto de vista de la comunidad y del reconocimiento histórico de los otros en esos valores? Y finalmente, en la materialización, que es en el sistema multilateral. Y aquí es donde está el gran desafío de la Unión Europea América Latina, que es que ser capaces de llevar esto al sistema multilateral y representar valores. Tienen todo esto de carga y estas dificultades dentro de un sistema multilateral que está siendo cuestionado también. Y ahí sí que los cuestionamientos vienen de muchos sectores. Entonces, sabemos que necesitamos una percepción ética del sistema internacional. Pero ¿cómo construir una percepción ética cuando los pilares institucionales de esa percepción ética están siendo minados? Por ejemplo, el sistema multilateral de Naciones Unidas. Aquí es donde tenemos unas grandes dificultades. Entonces, esta es la cuarta pregunta. Te dije, no tengo respuestas. Yo tengo preguntas porque la idea no es dar una conferencia, sino plantear justamente estas cuatro dimensiones en las cuales yo creo que están que condensan, ¿no? Buena parte de ¿cómo se llama esto? De los desafíos que tenemos en esa idea de tener unos valores comunes que articulen la relación entre las dos regiones. ¿Qué es lo que les planteo que hagamos ahora? He traído unas imágenes. Esta fue la otra parte que me tocó romperme la cabeza, ¿no? Porque, ¿cómo hago esto para convertirlo en imágenes, para llevarlo a la gráfica y para hacer que ustedes participen más allá de las ideas tan complejas que hay detrás del tema de este tema? Y entonces, lo que hice fue buscar algunas caricaturas. ¿Por qué la caricatura? Al principio busqué, ¿cómo se llama esto? Noticias, pero no quería quedarme en la noticia. ¿Qué es lo que hace una caricatura? Una caricatura lo que hace es agrandar un rasgo, ¿cierto? Agranda un rasgo para hacerlo, buscar algo de una versión divertida, ¿no? Pero es una forma de pintar la realidad. Entonces he buscado una serie de fichas, me centré en Kino porque Kino es europeo y latinoamericano, y además porque es muy atemporal, ¿no? No responden a un momento político concreto, sino que son. Entonces busqué imágenes que para mí, dentro de una construcción de la idea que tenemos de valores comunes, representan alguna de esas características. Una crítica a uno de esos, digamos, al incumplimiento de algunos de esos valores o una visión exagerada de uno de esos valores. Entonces me parecía especialmente interesante plantearles que estas cuatro ideas, estas cuatro preguntas, esos cuatro desafíos que yo planteé, los trabajemos en grupos, discutiendo por un momento con esas imágenes que les voy a dar. Les voy a dar un conjunto de imágenes que a mí me transmitieron eso. Pero lo que quiero es que ustedes elijan una de estos desafíos junto con con una o varias de las imágenes y construyan un relato de cómo lo ven, ¿no? Construyan en la relación Unión Europea-América Latina, concretamente, o en la relación en el punto de vista de la Unión Europea como actor global, este desafío, cómo se puede ejemplificar o esta pregunta, ¿qué desafíos tiene? ¿Qué respuestas tiene? Eligiendo entre las cuatro ideas que propuse y las imágenes que les voy a dar como, digamos, forma de ilustración. Si alguno quiere usar las imágenes, si algún grupo también no quiere usarlas porque no ve ninguna que le sirva, son elección mía. Pero yo dije, a mí esto me cuenta una historia de justamente estos valores.
pero allá cada uno. El caso es que les voy a pedir que rápidamente, como tenemos poquísimo tiempo, porque además eso era la otra cosa, también tenemos limitación de tiempo. O sea, esto ha sido todo dramas. Entonces, rápidamente, en grupos de 5, intentemos articular, buscar, conseguir, elijamos una de las 4 ideas y unas imágenes que lo ejemplifiquen. Y rápidamente lo ponemos en común al final, ¿vale? Bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Os ha sugerido algo? Sí, 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 o sea, ¿os parecían que sugerían alguna idea en general? Las imágenes, ¿sí? Vale. Rápidamente, para que daros la palabra a vosotros, me gustaría que me contarais un poco cuál ha sido la reflexión en cada grupo, ¿vale? ¿Quieres empezar tú? Yo luego iré a las que hay online, porque online también hay algunas reflexiones. No, sobre lo que habéis hablado y lo que habéis discutido. Ujú. O si habéis elegido alguna imagen para quedaros ahí. Te damos el micro Eso. y así te escucha todo el mundo y la gente que está online. Bueno, pues para nosotros la imagen que más hemos comentado probablemente sea esta, Ujú. ya que sí que demuestra bastante esa supremacía que consideramos en Occidente, e igual, pues en nuestro caso la Unión Europea, que siempre consideramos que son ellos quienes tienen que venir a nosotros y no nosotros ponernos en su piel. Y va un poco conjunto con el texto que aparecía, bueno, que, que era el de encasillar un valor sin darle un contexto histórico, ya que, bueno, pues en países, por ejemplo, musulmanes, que es el ejemplo más típico, está bien lo que es el valor superior, pero cómo se contextualiza y cómo se desarrolla, pues tiene otro carácter. Ujú. Sí, yo creo que esta encaja muy, especialmente esta diapositiva para mí era muy buena y encaja muy bien con la siguiente sesión, que es la de migraciones, ¿no? ¿Alguien más de este grupo quiere opinar? ¿Sí? ¿Os sentís bien representados? Venga, vosotros. ¿Ahora? Sí, vale. Bueno, nosotros hemos estado comentando un poco todas las demás y la conclusión así en general que hemos llegado a todo es como paternalista de imponer nuestros valores en cuanto nos comentaba el compañero de son y bueno, un poco eso, comentando la paradoja que vivimos hoy en día de que entendemos por valores, que cómo nos imponemos como demás, cómo gestionamos los problemas actuales, miramos a un lado, un poquito. Ujú. Voy a ser muy mala, pero a ver, cuando ponéis nuestros valores, Claro, ¿es que no son los mismos? no tanto por Entonces, eso, pero estaba comentando que era y nuestros valores.
son valores generales. Te está diciendo como opinión mía personal. Vale, vale, no, era justo por meterme ahí en eso. ¿Alguien más quiere aportar algo en este grupo? ¿No? ¿Elegisteis alguna imagen en especial? La misma que Vale. compañeros está. Es que estará muy... Bueno, representa muy bien el paternalismo que siempre existe. Vamos a enfocarlo en las relaciones Unión Europea-Latinoamérica. Se ve muy bien en el hecho, siempre se habla de relaciones Unión Europea-Latinoamérica, no Latinoamérica-Unión Europea. Y siempre tiene la Unión Europea como esa guía, esa de ser siempre la guía, en vez de que Latinoamérica también proponga sus ideas, imponga. Entonces, cuando hay un país en Latinoamérica que no puede ejercer con plenitud las funciones propias de un Estado, por captura del Estado, por oligarcas o por incluso poderes, agentes extranjeros que tratan de interferir en procesos electorales, no se puede hablar, por ejemplo, de otras cuestiones que estamos hablando en Europa, de igualdad entre géneros, cuando no se articula una base sólida sobre la que construir esta igualdad, cuando no hay una justicia que funcione con independencia. Entonces yo creo que creamos en el grupo, vamos, esas dos cosas, paternalismo por otro lado y falta de una base antes de conseguir otros logros. O sea, no solo los europeos, ¿no? También la falta de construcción del otro lado. En nuestro grupo también hemos hablado, o sea, de la obsesión identitaria muy vinculada al nacionalismo que hay, yo creo que por ambas partes, de intentar patrimonializar como ciertos valores. Hablabas de crítica respecto a América Latina, yo creo que hay como una espiral un poco chauvinista, como de ensimismamiento, de retrotraerse a ciertas idealizaciones del pasado y de focalizarse en la repercusión de los agentes extranjeros, eh, pero de forma descompensada, a lo mejor sin hacer tanta autocrítica interna. Y yo creo que siendo América Latina un territorio mestizo por excelencia, pues debería poner más en valor la retórica de lo común y no de el ellos y el nosotros. Mestizaje es un punto interesante desde este punto de vista, ¿no? El mestizaje de la construcción institucional y social. Habría que mirarlo también del otro lado. ¿Alguien más? ¿Quién fue? Sí, allá atrás. Sí. Bueno, nosotros también hemos escogido la misma. Creo que ha triunfado. Hemos hablado sobre todo sobre el sentido de la igualdad con respecto a la relación América Latina, Unión Europea. ¿Por qué? Porque vemos que hay una igualdad formal también dentro de la Unión Europea en cuanto al valor de igualdad entre Estados soberanos, ¿no? Del derecho internacional público, también igualdad entre Estados miembros, pero cuando esa relación América Latina-Unión Europea, que supuestamente goza de esa igualdad formal, materialmente sí que vemos que cuando la Unión Europea habla de América Latina, nos centramos mucho en el comercio de las materias primas. Siempre se menciona materias primas. Y eso nos lleva a un discurso totalmente neocolonialista, ¿no? Es decir, necesitamos materias primas y nosotros les vamos a dar industria. Y luego también salió el hecho de que hay varias Europas. Es decir, nosotros, como Europa del Sur, España, somos dentro de la Unión Europea. Yo creo que, mundialmente sí, somos privilegiados, pero somos sur de Europa. Entonces también tenemos esa empatía con América Latina, porque dentro del privilegio somos los menos favorecidos, ¿no? También poníamos el ejemplo ya paradigmático en este caso, de mi provincia, porque hablamos del neocolonialismo, pero yo soy de la provincia de Cádiz y en Cádiz tenemos una colonia, Gibraltar. Es decir, España es un país colonizado actualmente. Entonces, esa relación de poder, somos Unión Europea, sí, pero tenemos mucho en común con América Latina por razones históricas, sociales y culturales, pues es un activo, ¿no? Que en relaciones exteriores, pues en política exterior creo que podemos no autoflagelarnos tanto, sino ponerlo en valor, ¿no? Como decía el compañero, lo que tenemos en común más que lo que nos separa. Y mirar al futuro y ver qué podemos hacer juntos en ese sentido. También tenemos un compañero mexicano en nuestro grupo,
Y si quieres también dar tu opinión, y creo que tienes autoridad y legitimidad para hablar de América Latina también, ¿no? Venga, bueno, perfecto. Así que nada. Americanos en este grupo, ¿cierto? ¿Ah? ¿Solo estás tú? Online. Ah, vale, vale, vale. Sí, online nos hablaban de otra que era la de la libertad. Eh, me salí. Ay, no, 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 es la de la libertad, ¿dónde está? Que no, es que para el otro lado. Esta, sí. Sí, 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 nos decía, ¿no? La idea de la libertad, decía, hay como valor europeo, pero al mismo tiempo una guardia, una burocracia y exhaustiva y meticulosa revisión de que se respeten los demás valores y leyes, como la vida ilegal, no dañar el medio ambiente, no pintar los muros, que transmite el regio respeto a la autoridad y a la ley, pero es una libertad enmascarada, ¿no? Como la doble de la protección del, o sea, es interesante esto, ¿no? La libertad como bien supremo máximo, pero al mismo tiempo la protección de la libertad en la garantía de ella misma. De todas formas, también a mí esta me sugería mucho el tema de la libertad vista como el concepto que se está usando, como se ha reconstruido como concepto, ¿no? Y cómo las ultraderechas se arraigan en la idea de una libertad para volver a poner un discurso que es que pone en cuestión muchos de los valores bajo el propio paraguas de la libertad. Entonces también me parecía especialmente interesante, pero yo creo que también el matiz que es el que le da eh, Ricardo Moreno es interesante. Mm, Decía más, nos quiere transmitir que Europa debe poner al centro al ciudadano no como libre albedrío, sino como una comunidad supranacional social. Y muchas veces como la Unión Europea puede, como en la caricatura, parecer una institución ajena a la vida de uno mismo. Dice cuando financia, es que no, perdón, pero es que se viene cortado el mensaje, entonces por eso me cuesta. Vale, vale, vale. Sí, entonces, bien, es lo que extrae de la caricatura. Manuela Fernández nos hablaba donde el sistema de comunicación, ¿no? De los valores culturales con relación al tirón, supongo que se llama a la tira, donde hablan de los muebles y la ropa que usa la gente, la de Mafalda concretamente, tiene que ser distinto una vez que la cultura, aunque haya una colonización europea en el continente, es totalmente distinto. A mí también me sugería un punto en el tema que es un debate muy europeo, que es el de la meritocracia, que es el de la política social y el coste y la solidaridad social, ¿no? Y entonces esa percepción de la libertad para tomar decisiones, algo que está muy vivo también en América Latina, ¿no? La política social requiere de una solidaridad, de un entender al otro como un igual en derechos y valores para legitimarlo, ¿no? El gasto social que se hace, la burocracia, todo el sistema que se pone en función de esa política social. Y cuando tú le deslegitimas desde el principio, no es que los pobres toman malas decisiones, porque siempre hay una ristra de razones, esa base de legitimación de igualdad dentro de la ciudadanía se resquebraja, ¿no? Y está muy, muy vivo ahí. Pero bueno, no sé, creo que hay otras, que a mí me surgirían muchas ideas, ¿no? Y por eso las elegí, pero creo que hay una comunidad. Hay una cosa que me parece interesante de lo que acabáis de decir, ¿no? Y es que hay ideas asociadas a los valores que han salido aquí, identidades. Está profundamente relacionada, ¿no? Porque sale el tema de identidades y cómo sale cada vez más, cómo está cada vez más presente. Una de las dificultades que vamos a tener y que estamos viendo en la relación con América Latina es que estamos viendo una política que ha empoderado a muchos colectivos identitarios que van a poner sus reivindicaciones justas y históricamente olvidadas en la mesa, pero con la dificultad de que en democracia no se construye solo desde las minorías, aunque hayan sido víctimas. Y esto va a ser una tensión de la deliberación democrática y lo vamos a ver mucho en la relación con España. Y lo estamos viendo, ¿no? Cuando se pone sobre la mesa el pasado colonial, por ejemplo, reivindicaciones que vienen ahí. Cuando se van a poner sobre la mesa reivindicaciones que tienen que ver con el desarrollo, va a salir estos temas, va a salir la visión de colectivos concretos que tienen que ver con identidades y que tienen que ver con exclusiones históricas.
Y esta es una de las tensiones grandes que que nuestras democracias tienen que gestionar. Otro punto importante era el poder. Entonces sale poder y valores, ¿no? ¿Cómo este conjunto cómo se encuentran, ¿no? Valores y poder y la capacidad para imponer. Otra reflexión. Perdón, había faltado un grupo, ¿cierto? Por exponer. Vale, pues termino y seguimos. Ujú. Ahí está por aquí. Aquí. Ah, bueno, si quieres escribir, mira, más cómodo. ¿De qué quieres que te hable? ¿De este en concreto? No, El que, lo que ya habéis discutido vosotros. el que hemos discutido nosotros. Es seguridad personal, ¿no? Bueno, pues si quieres volvemos a retrotraernos al de la libertad. Vale. Ujú. Venga, de la libertad. El de la libertad, hombre, partiendo de que la libertad es una entelequia y que realmente, si os han dicho que la libertad existe, la plena libertad y la total libertad no existe, ¿verdad? Sí es verdad que la imagen lo que se ve es que vemos una imagen, ¿no? Una escultura y vemos un montón de carteles prohibiendo un montón de cosas. No solamente son carteles prohibitivos, sino es la misma arquitectura que muchas veces puede, en estados democráticos liberales, tender hacia autocracias. A mí esto me retrotrae a lo mejor a lo que también pasa en América Latina, ¿no? Con las monedas digitales, la CBDC, en las que, pues, a partir de entonces tendremos un dinero que no es físico y que prácticamente incluso la Autoridad Monetaria Central, pues, podrá emitirlo o no. Que en base eliminaría gran parte del mercado financiero y en gran parte nuestra capacidad de ahorro o gasto donde nosotros querramos. Es un tipo de control, o se podría ejecutar. Es la paradoja de la tecnología. Más tecnología, más autoritarismo, parece que es hacia donde tendemos, ¿no? Otro que también pasa en América Latina, incluso si hablamos de América Latina, incluso con las monedas digitales, incluso ya adoptar el yuan digital, hay una rivalidad entre áreas geográficas por captar a América Latina y cuál es de los dos modelos el mejor. Muy interesante ese debate. Luego tenemos aquí el texto de Hans Kuhn, si lo podemos poner y si no, lo nombro aquí en un momento. Bueno, lo voy leyendo, si no. No habrá supervivencia de la paz y la justicia en nuestro mundo global, sino un nuevo paradigma de las relaciones internacionales fundado en estándares éticos globales. Bueno, como sé que aquí es de Unión Europea y América Latina, claro, no sé cuántas veces ha denunciado la injerencia de Estados Unidos en Iberoamérica, la Unión Europea, siendo dos regiones que supuestamente comparten valores, ¿no? A lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Golpes de Estado subrepticios, intervenciones en Granada, intervenciones del tío Sam. Y si hablamos un poco de incluso valores que desde América Latina se han denunciado respecto a, por ejemplo, en los primeros años del siglo XX, ¿no? Si hablamos de, por ejemplo, la invasión de Irak, 1 millón de muertos, donde muchos países de Hispanoamérica, de América Latina, denunciaban ese tipo de conducta. Y luego, sin embargo, era reforzado y apoyado por algunos países miembros de la Unión Europea. Es decir, a lo mejor los europeos deberíamos aprender mucho de América Latina y de la experiencia de América Latina respecto a poderes que son mucho mayores, que juegan entre gigantes, gigantes que dicen que tienen valores y que, bueno, parece ser que no es del todo cierto, ¿verdad? Así que a grandes rasgos, pues podríamos decir que estos valores que supuestamente son universales, que no dudo que lo sean, pero no son desde luego patrimonio de nosotros, podría haber surgido por contingencia histórica en cualquier otro lugar. Sacamos la cara diciendo que son valores europeos, porque aquí nacieron, eso no implica que el resto de regiones mundiales pues no tengan otros valores, incluso valores muy similares a los nuestros, y que están, la verdad es que muy invisibilizados. El mundo no es una selva y Europa es un jardín, como dice Borrell. El mundo es un jardín lleno de flores y muchas plantas, en la que todos podemos vivir. Así que muchas gracias, sí.
Sin embargo, yo sigo insistiendo que el punto aquí por ser nuestros tampoco son malos, ¿no? Los valores. No es justamente, y esa amplitud de miras pues nos lleva justamente a plantear, no son nuestros, pero no por haber nacido aquí necesariamente son los cuestionables, como es el debate más profundo ahí. Bien, no sé si hay más online, ¿no? ¿Alguien más quiere intervenir? ¿No? Pues yo creo que le dejamos el terreno fértil a la siguiente conversación, que es justamente sobre migración, y va a encajar muy bien con esta propuesta. Bien, pues muchísimas gracias.